Buenas tardes, pues vamos a explicar la solución de integrales. En un video anterior, pues ya mencionamos que la integral o el cálculo integral se basa en el cálculo del área bajo la curva. Entonces, pues ya de alguna forma hicimos unos rectángulos y calculamos áreas aproximadas. Y son áreas aproximadas porque pues dejamos de calcular áreas que corresponden y también incluimos áreas que a lo mejor no corresponden, entonces por esa razón son aproximadas. El cálculo integral es cálculo infinitesimal porque nosotros tendríamos que hacer un número infinito, aquí de A a B, tendríamos que tener un número infinito de rectángulos, de los cuales tendríamos que hacer una suma infinita de un número infinito de áreas entre A y B para calcular el área exacta de una función, del área comprendida entre una función y el eje horizontal o entre una función y el eje vertical, que nosotros nomás lo vamos a enfocar al eje horizontal. Entonces, pues no podemos hacer un número infinito de rectángulos porque tendríamos que hacer una suma infinita, lo cual nos tardaríamos un tiempo infinito en resolverlo. Entonces, por esa razón existe el cálculo integral. Entonces, para el cálculo integral, pues vamos a ver, vamos a usar fórmulas. No me voy a enfocar en la demostración, pero sí en explicar cómo usar cada una de ellas. Entonces voy a empezar con una de las más usadas, que es esa fórmula, u a la n de u. Esta fórmula se resuelve como u a la n más 1 entre n más 1 y más una constante de integración. Esa constante de integración siempre tiene que existir cuando no tenemos los límites entre los cuales vamos a hacer el proceso de la integración. Y cuando tenemos límites, pues entonces no es necesaria la constante de integración. Así que en lo que resta del video, pues vamos a resolver vamos a usar distintas fórmulas, pero me voy a enfocar en lo principal, que es que para resolver cualquier integral, nosotros debemos de verificar siempre que tenemos una función y tenemos su derivada. Y que a esa integral que debe tener la función y su derivada, no le debe de faltar nada, ni le debe de sobrar nada. ¿Para qué? Pues para poder resolverla, por ejemplo, como en este ejemplo. Así que vamos a empezar. Entonces aquí tenemos el primer ejemplo, donde voy a usar la fórmula u a la n de u. Entonces, voy a decirlo siempre. Si yo voy a usar esta fórmula, tengo que verificar que tenga u. Y aquí está. Yo tengo en azul está la integral original, 3x más 4 a la 4 por dx. Entonces yo voy a decir, bueno, todo esto que está entre paréntesis voy a decir que sea u. Y eso lo voy a derivar. Entonces la derivada de 3x pues es 3 de x y la derivada de 4 es una constante, perdón, es 0, por lo tanto ya no se escribe. Entonces vean, tengo a u, toda esta parte es u,
y du pues sería dx, pero no tenía el 3, entonces por eso se lo puse en rojo para distinguir que originalmente la integral no tenía el 3, entonces yo se lo tengo que poner, ¿para qué? Pues para que esté completa, para que tenga u, para que tenga du, y n pues viene siendo el 4. Si yo lo completo con una constante adentro de la integral, afuera de la integral tengo que poner su inverso. En este caso puse 3, afuera el 1/3. Y ya, como ahora sí ya tengo u a la n du, pues entonces ahora sí integro como diga la fórmula, u a la n más 1 entre n más 1. Entonces va a ser 1/3, que es este de aquí, por u, aquí está, a la n más 1, 4 más 1, 5. Entre n más 1, que es 5. Y más la constante de integración. Listo. Bien, en este ejemplo, pues yo tengo x cúbica menos 1 raíz. Entonces, si quiero usar esta fórmula, pues yo voy a decir que u va a ser lo que está dentro de la raíz, x cúbica menos 1. Entonces, a u lo derivo, aquí está su derivada, entonces esto también lo voy a derivar. Y la derivada de x cúbica menos 1, pues es 3x cuadrada por dx. Y entonces, si reescribo esta integral, pues me va a quedar como la integral de x cuadrada por x cúbica menos 1 a la 1 medio por dx. Y entonces pueden ver que tengo u y du es x cuadrada de x cuadrada de x. Pero en esta derivada tengo un 3, lo que no tengo aquí. Entonces, pues ese 3 se lo pongo dentro de la integral y afuera de la integral pongo el inverso. Y pues de aquí se puede ver que n vale 1 medio. Entonces, ahora sí, verifico u a la n y todo esto es du. Entonces ya completé la integral. Ahora sí ya puedo usar la fórmula que dice que esto se va a resolver como x cúbica, bueno, primero pongo el 1/3 de x cúbica menos 1 a la 3 medios sobre 3 medios más la constante de integración. Que bueno, puedo reacomodar como 2 novenos de x cúbica menos 1 a la 3 medios más c. Y listo. Bien, aquí tengo otro ejemplo, pero ahora tengo una integral definida. Ahora voy a integrar entre 1 y 4. Entonces, si quiero usar la fórmula de u a la n de u, pues entonces debo decir que esto debe ser u, esto debe ser n, y aquí está du. Y tenemos que verificar que esté completa. Es decir, u es 5 menos x. Y derivo. Derivada de 5 es 0, menos derivada de x, pues es de x. Y n, pues es 1 medio. Entonces vean, si yo tengo 5 menos x, su derivada es menos de x, entonces tengo u, no le falta nada, n, no le falta nada, y du es menos de x, pero yo nada más tengo de x positivo. Entonces, pues le voy a agregar el menos para que sea menos de x. Y afuera, pues también le tengo que poner el menos. Y ya puedo integrar de la forma u a la n de u. Es decir, menos
5 menos x a la 3 medios, a la 1 medio más 1, da 3 medios entre 3 medios. Pero ahora no le voy a poner más c porque tengo límites. Y esto lo voy a evaluar de 1 a 4. Cuando evalúo de 1 a 4, entonces voy a decir, le acomodo aquí 2 tercios, menos 2 tercios. Y voy a decir, a sustituir, donde esté la x, voy a sustituir el límite superior y voy a sustituir el límite inferior. Es decir, 5 menos 4 a la 3 medios. Menos 5 menos 1 a la 3 medios. Y entonces, pues si se les dificulta, pues utilicen calculadora, no pasa nada. 5 menos 4 da 1 y el 1 elevado a cualquier potencia siempre va a ser 1. Entonces aquí me queda menos 2 tercios por 1 menos. Aquí es 5 menos 1, 4. 4. Como tengo el 2 aquí, quiere decir que es una raíz cuadrada. Al 4 le saco raíz cuadrada y me da 2. Y luego ese 2 lo elevo al cubo y me da 8. Entonces, pues eso me da 8. Y entonces esto me da 1 menos 8 da menos 7. Con el menos de aquí se hace positivo. 7 por 2, 14 tercios. Y este es el resultado. Entonces, siempre que tengan una integral, siempre que tengan una integral definida, entonces donde esté la x, van a sustituir el límite superior primero y van a restar donde esté la x el límite inferior. Límites, aquí están sustituyendo el límite superior, menos, aquí están sustituyendo el límite inferior, y pues eso debe dar 14 tercios. Si lo quieren hacer en la calculadora, pues pónganle 5 menos 4 da 1 y le ponen 1 elevado a la 3 medios para que le pongan paréntesis, 3 entre 2, cierran. Y luego le restan 5 menos 1 es 4. Entonces le ponen 4, paréntesis, a la 3 medios. Y aquí está. ¿Sí? Y le dan igual. Y vean, eso dio menos 7. Es lo mismo que dije aquí. Da menos 7. Da menos 7 por 2, 14 entre 3. Bien, aquí tenemos otro ejemplo en donde vamos a utilizar u a la n de u. Cuando tienen funciones trigonométricas, en la integral, si tienen más de una función trigonométrica, es probable, fíjense lo que estoy diciendo, es probable que la tengan que resolver de la forma u a la n de u. ¿Por qué razón? Porque en este caso, si la reescribo, pues es integral del coseno de 3x por el seno de 3x a la 1 tercio de x. Ahí está reescrita. Y perdón que la recorra, pero pues es que el lente del celular pues está dañado. Entonces, coseno de 3x, seno de 3x a la 1 tercio por dx. Entonces, si yo digo que es de la forma u a la n, ¿qué quiere decir? Que u va a ser el seno de 3x. U. Esta u está elevado a la n. Ahora, esta u la derivo. Ahí está, me queda de u. Derivo también seno de 3x. La derivada del seno, pues va a ser el coseno del mismo ángulo por la derivada del ángulo, que es 3 de x.
Entonces verificamos. Aquí tengo u. Sale. No le falta nada. Y du es coseno de 3x. Aquí está. Por 3 de x. Y nada más tengo dx. Entonces, pues le tengo que agregar un 3. 3 de x. Pero como le agregué un 3, afuera le tengo que agregar el inverso. ¿Sí? Ya le agrego el inverso. Y entonces, ahora sí, integro, como dice la fórmula, u a la n. Es decir, ¿quién es u? Aquí dice, ¿verdad? ¿Quién es u? Pues seno de 3x. Bueno, pues todos pongan seno de 3x. Pero a la n más 1, aquí n ¿cuánto vale? Un tercio. Entonces, pues esto van a ser un tercio más 1, pues son un tercio más 3 tercios, que son 4 tercios, entre 4 tercios más c. No pueden integrar si les falta completar la integral. En el caso de las funciones trigonométricas, para usar la fórmula u a la n de u, pues es probable que una función sea u y la otra función corresponda a su derivada correspondiente. Bien, aquí tenemos otro ejemplo en donde podemos usar la fórmula u a la n de u, ¿sale? Pero a pesar de que ya tengamos mucha certeza de que la vamos a resolver de acuerdo a una fórmula específica, pues de todas maneras no está de más que corroboremos que tenemos la función y su derivada, que no nos falta nada de lo que nos diga la fórmula para que una vez que completemos, pues podamos aplicarla. Entonces, en este caso, si voy a resolver la de u a la n de u, pues entonces yo voy a decir, u va a ser logaritmo natural de x cuadrado. Y pues derivo, esta derivada, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x cuadrada, y lo voy a multiplicar por la derivada de x cuadrada, que es 2x de x. Si simplificamos, esta x lo elimino con una x de aquí y me va a quedar 2 de x sobre x. Y n deberá de ser 1. Que quiere decir que, aunque no esté escrito aquí, porque ya saben que el 1 no se escribe, pues es como si tuviéramos así. Ln de x cuadrada, todo eso elevado a la 1. ¿Sí? Entonces vamos a verificar que tenemos todo. U, aquí está. Du debe ser 2 de x entre x, porque espero que no hayan problemas para entender lo que pasó aquí. ¿Sí? Es nada más que simplificación. El 2 aquí está, de x aquí está, y aquí x entre x cuadrada, pues nos queda x en el denominador. Entonces, entonces vean, tengo dx entre x, pero debo de tener que un 2 que no tengo, ¿sale? Entonces, pues yo le pongo un 2 aquí para completar, pero afuera del integral, pues tengo que poner el 1/2. Y entonces, ahora sí la integral ya está completa y podemos decir que vamos a usar la forma u a la n de u, que será, primero pongo el 1/2 y luego, pues es, ¿quién dijimos que era u? Logaritmo natural de x cuadrado. A la n más 1, ¿cuánto dijimos que vale n? N vale 1. N vale 1. Más 1, pues vale 2. Entre n más 1, o sea 2. Más c. Que bueno, lo podemos reescribir como un cuarto del logaritmo natural de x cuadrada al cuadrado más c. No intenten multiplicar
este cuadrado con este cuadrado, porque este cuadrado pertenece a la x y la x pertenece al logaritmo. En cambio, este cuadrado pertenece al logaritmo, o sea, es el logaritmo elevado al cuadrado, que también lo pudieron haber escrito así como ln al cuadrado de x cuadrada. Pero yo digo que para evitar confusiones, o sea, esta forma de escribir y esta forma de escribir sería la misma, pero para evitar confusiones, pues es mejor poner paréntesis y afuera elevar al cuadrado. ¿Sí? Entonces, vean, distintas formas en las cuales se puede usar u a la n de u, ya lo hicimos en el anterior con funciones trigonométricas, ya lo estamos haciendo aquí con las funciones logarítmicas. Bien, entonces, lo voy a decir todas las veces con las distintas fórmulas. Si van a usar u a la n de u, tienen que verificar que tengan la u y no le falte nada. Que tengan la du, es decir, van a derivar esto, y lo que les salga de la derivada debe de estar en su integral. Lo que les dé la derivada debe estar en su integral. Si les falta algo, solamente les puede faltar un 2, una constante en este caso, una constante. No les pueden faltar variables, ¿sale? Bien, ¿qué pasa si dicen en este ejemplo que acabamos de hacer? Ahora alguien dice, bueno, yo digo que 1 sobre x es u, pues sí, 1 sobre x, ahí está. Y pues deriven esto y al derivar esto pues les va a dar menos 1 sobre x cuadrada de x. No tienen una x cuadrada, pero además esto no está aquí, el logaritmo no está aquí. Entonces, lo que esté aquí en esta tablita de u y du, pues debe de estar en su integral. Y si aquí tienen esto y este, pues a lo mejor este pues es una parte, pero este no estaría y también le sobraría. Entonces, no, no se puede. Quiere decir que esta es la mala elección. Y si alguien dice que u sea x cuadrada, pues du va a ser 2x de x. La derivada de x cuadrada, pues es 2x de x. Y vean, esto no está aquí. No, la x cuadrada pues es esta. Pero su derivada es 2x de x. No tengo una x aquí multiplicando la de x. Por lo tanto no puede ser tampoco. ¿Sí? Además, no sobra el logaritmo. No, no se puede. Entonces, lo que ustedes definan como u y du debe de estar en su integral. Bien, vamos a cambiar de fórmula. Ahora vamos a usar una que dice du entre u. Y cuando tengamos esta forma, pues esto se va a integrar siempre como logaritmo natural de u más la constante. Bien, entonces, aquí tengo un ejemplo. Como tengo un cociente, pues sí, se parece. Aquí tengo un cociente, ¿verdad? Entonces, pues quiere decir que el de abajo, todo lo que está abajo, debe de ser u. Entonces lo derivo. La derivada de 1 pues es 0. Más la derivada de a la x es la misma e a la x por dx. Entonces vamos a ver. U está abajo, como aquí. Y du es e a la x de x. E a la x de x. Y este 2 no está aquí, ¿verdad? Pero no pasa nada porque este 2 lo puedo sacar de la integral. Así que esto quedaría como 2 integral de e a la x de x entre 1 más e a la x. Entonces vean otra vez. Abajo tengo u. Y arriba tengo du. Ya no me falta nada. Entonces, pues lo puedo integrar. Entonces, como 2, logaritmo natural. Ahí está. Entonces aquí les queda como
Dice la fórmula que du entre u se integra como logaritmo natural de u más c. Entonces, ya que tenemos esto, du entre u, pues lo integramos. El 2 es este de aquí. Y luego la fórmula dice que es logaritmo natural de u. ¿Y quién dijimos que era u? 1 más c a la x. Pues entonces ponemos logaritmo natural de u más c. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo en donde podremos usar du entre u. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos un cociente, ¿sí? Entonces, esto ya nos debe decir, pues posiblemente sea de esta forma. Vamos a verificar que sea de esa forma. Entonces, u debe estar abajo. Entonces, quiere decir que todo lo que tenemos aquí abajo, 2 tangente de x más 1, todo eso es u. Derivamos. La derivada de 2 tangente, pues saco el 2 de la derivada. La derivada de la tangente es la secante cuadrada de x, y la derivada del 1, pues es 0. Entonces verificamos. Todo esto es u. Y aquí arriba tengo secante cuadrada de x, que es de u. Pero ¿qué me falta? Un 2. Entonces, pues yo le pongo el 2. Ahí está. ¿Para qué? Para que esto sea igual a esto, que es de u. Y afuera, como le puse un 2 adentro en el numerador, pues afuera tengo que ponerle el inverso. ¿Sí? Y entonces verificamos, ahora sí, todo esto es du. Todo esto es u. Du entre u. Pues aquí está. Ya. Hasta que tenemos eso, entonces ahora sí integramos. Y quédese la fórmula. Primero el 1 medio no lo vamos a olvidar, ¿sí? Porque está fuera del integral. El que ponemos adentro, eso no, ya se descansa, solamente sirvió para completar. El que importa es el de afuera. Entonces es 1 medio. Y luego dice logaritmo natural de u. ¿Quién es u? Pues todo esto. 2 tangente de x más 1 más c. Y ahí está la solución, 1 medio del logaritmo natural de u más c. Bien, un ejemplo más de una integral definida. Y, a ver, ¿qué fórmula vamos a usar? Bueno, pues es cuestión de decidir. ¿Quién será u? Pues yo creo que u puede ser seno de x. Y su derivada del seno, pues es el coseno de x de x. Entonces, todo esto es u y todo esto es de u. Entonces, ustedes van a ver, es de la forma u a la n de u. ¿Sale? Alguien puede decir, maestro, y si yo digo que u sea el coseno de x, entonces de u va a ser el menos seno de x, o sea, la derivada del coseno es el menos seno. Pues también se puede, nada más que ¿qué le faltaría? Aquí está coseno, este es u, esto sería u, y el resto sería de u. ¿Pero qué me faltaría? Un signo. Le pondría el signo menos aquí y le pondría el signo menos acá. Y ya, integraría en ambos casos de la forma u a la n de u. Entonces, como lo voy a hacer en verde, pues lo voy a dejar la solución en verde. Entonces, ¿cómo sería la solución si considero esta parte? Entonces, u es seno de x, du es coseno de x de x. Entonces es u a la n de u. ¿Cómo se integra u a la n? Pues como u a la n más 1, como u está elevado a la 1, pues aquí sería el cuadrado entre 2. Y lo voy a evaluar de pi entre 6 a pi. Y entonces, pues digo, 1 medio y pongo seno de pi al cuadrado. ¿Por
que es seno del límite superior, y eso elevado al cuadrado, menos seno de pi entre 6 al cuadrado. Y aquí estoy diciendo, límite superior menos límite inferior. Límite superior es pi, el límite inferior es pi entre 6. ¿Dónde voy a sustituir? Donde esté la variable, donde esté la x en este caso. Y entonces pues nos vamos con la calculadora y decimos 1/2. El seno de pi es 0, elevado al cuadrado pues sigue siendo 0, menos el seno de pi entre 6, pues la calculadora debe estar en rad. La calculadora está en rad, entonces le pongo seno de pi entre 6. Aquí está. Ahí está, seno de pi entre 6 y le pongo el igual y me dio 0.5. Y eso lo elevo al cuadrado. Ahí está. Y eso me da 0.25. 0 menos 0.25. Y esto me da menos 0.125. ¿Sale? Bien, ese es el resultado si yo consideré que u sea seno de x y du pues coseno de x de x. ¿Qué pasa si alguien lo hubiera hecho de esta forma? Pues mientras lo haga correctamente, pues va a ser correcto. Entonces, pues vamos a ver cómo sería considerando u coseno de x. Entonces, vamos a borrar aquí. Entonces, borramos aquí también. Y entonces, voy a hacerlo con rojo. Si u es coseno de x, entonces la solución va a ser coseno de x al cuadrado sobre 2 desde pi entre 6 a pi. ¿Vale? Es u a la n, que es 1, por du. Entonces se resuelve como u a la n más 1 entre n más 1. Entonces sustituimos 1/2 y decimos coseno de pi menos coseno de pi entre 6. Bueno, y aquí elevado al cuadrado y aquí elevado al cuadrado. Y esto va a ser 1/2. El coseno de pi es menos 1 al cuadrado, pues da 1. Menos el coseno de pi entre 6, pues buscamos el coseno de pi entre 6. Aquí está. Y ahí está, vean. 0.866. ¿Sale? 0.866. Menos 0.866. Y eso da 1 menos 0.866 entre 2. Y eso da 0.066. 669. Esperen, es que me faltó. Perdón, aquí está mal. Porque es 0.866 al cuadrado. Y 0.866 al cuadrado es 0.749. Decía que algo estaba mal. 0.749. Entonces, si hago esa resta, 1 menos 0.749 da 0.251 entre 2 y eso me da 0.125. Y vean que el resultado pues es el mismo que cuando lo hicimos en verde. Entonces, mientras ustedes verifiquen con u y du,
Entonces ustedes verifiquen quién es U y quién es DU, quién es U y DU y todo lo que tengan aquí. De hecho aquí me faltó el negativo, porque completamos el menos. Entonces le ponemos el menos aquí, le ponemos el menos aquí y le ponemos el menos aquí, por lo tanto el menos aquí. Ahí está. Ahí está, perdón. Ahí está, menos 0.125. Entonces, mientras elijamos U y DU y lo que tengamos aquí esté en nuestra integral y no sobre nada, ni falte nada, pues entonces integremos de la forma que elegimos. U a la n, du entre u, seno de u, etc. Continuaremos en otro video.